Tengo por aquí un librito que se llama De los padres a los hijos. Es un librito pequeñito que me regalaron hace muchos años. De una colección de libros pequeñitos, tengo varios. Está de los padres a los hijos, este que se llama Ser uno mismo. Por acá tengo otros dos, son como 12. El profe, dime Snow. Por aquí tengo Enseñar y Aprender y Ser uno mismo. Pero hoy vamos a dedicarnos a De los padres a los hijos y son unas frasecitas que tenemos allí. Entonces dice, siempre hay un espacio y un tiempo para reflexionar y encontrar lo que alimenta tu alma. Un canto a la vida es la ventana de esperanza, de alegría, de entusiasmo para afrontar la cotidianidad con firmeza. Qué lindo. Maggie Poe. Vamos a leer la primera de las frases que están aquí en este librito y vamos a reflexionar sobre ellas. Entonces dice, de los padres a los hijos. Dice, tú verás que los males de los hombres son fruto de su elección y que la fuente del bien la buscan lejos, cuando la llevan dentro de su corazón. Pitágoras. Vuelvo y lo leo. Tú verás que los males de los hombres son fruto de su elección. Cada quien decide qué mal se lleva encima. Y que la fuente del bien, cuando queremos solucionar esos problemas, la buscan lejos. No se busca donde se debe buscar, dentro de uno mismo. Cuando la llevan dentro de ese corazón, deberíamos buscar las situaciones que queremos solucionar dentro de nuestro corazón. Muchas veces los papás me preguntan, profe, pero ¿cómo hago para que mi hijo esto, para que mi hija esto, lo otro? Y yo siempre les pregunto, bueno, ¿qué has hecho para ello? No, profe, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero lo haces desde el rol de papá, de mamá, del regañón, del cantaletudo, de ese profe de ese papá, perdón, o de esa mamá que de pronto está más pendiente del punto negro que de lo afectivo, porque es que se nos olvida. De niños somos muy papachadores, consentidores con nuestros chiquis, somos muy de pronto aguantamos más, pasamos más cosas, nos reímos de esas cosas que de pronto se equivocan, pero se perdonan porque son chiquis, pero en la medida que van creciendo, pues lamentablemente comenzamos a tomar unos comportamientos que no deberían ser y nos volvemos un poco rígidos, sarcásticos, autoritarios como padres de familia y pues no es la idea. Así que si tienes alguna pregunta sobre padres de familia, sobre los hijos o demás, bien puedas dejarla ahí, con gusto te respondo. Vámonos con la segunda. Esta es de Samuel T. Coleridge, me imagino que se dice Coleridge. A ninguna mente bien organizada le falta el sentido del humor. ¡Ah! Qué bonito. Y eso es algo súper importante en la familia, el sentido del humor, porque muchas veces lo dejamos de lado. Y si yo dejo el sentido de humor de lado en mi familia, entonces todo se vuelve crítica, sarcasmo, todo se vuelve un constante pelea desde que anochece hasta que amanece, en vez de tener charlas con nuestros hijos sobre cómo se sienten o sobre el porqué de algo, siempre estamos recriminando, siempre estamos regañando y pues no es la intención como tal. Así que pues tendríamos que pensarnos un poquito más en esa parte donde cuando nuestros hijos eran chiquis nosotros hablábamos más con ellos como desde lo bonito, desde la broma, desde esa curiosidad y no estábamos ahí encima como dicen vulgarmente nuestros hijos, ay, es que mi mamá, mi papá sí joden, porque eso dicen, así que vámonos con otra. Esta es de Paulo Coelho, pues es un autor que realmente no me mata mucho, pero pues tiene cosas interesantes, porque es aquello de autoayuda que uno dice a veces no sirve, a veces sí, pero tiene cosas interesantes y pues viene aquí en el librito. Vámonos con la de Paulo Coelho. Cuando todos los días resultan iguales, es porque el hombre ha dejado de percibir las cosas buenas que surgen en su vida, cada vez que el sol cruza el cielo. Lo que decíamos ahorita, muchas veces en familia nos dedicamos únicamente a esas interacciones donde, ay, qué pereza, la regañada, ya listo un uniforme, ya hizo las tareas, ya esto, ya lo otro, y nos quedamos con esa parte donde simplemente regañamos, molestamos, somos los papás o las mamás canzones, y no nos damos cuenta para percibir esas cosas bonitas que tenemos allí, como que nos basamos más en el punto negro de la hoja que en el resto de la hoja blanca, y por eso se dan tantas problemáticas a veces o tantas situaciones hartas en las interacciones familiares. Vamos con la siguiente. La siguiente es de Karl Zuckmayer. Parece algo así como alemán, holandés, por el estilo. Dice, recordemos que estamos leyendo frases sobre padres e hijos, de los padres a los hijos. Miren acá, este librito. La siguiente dice, la mitad de la vida es suerte, la otra disciplina. Y esta última es decisiva en cualquier cosa que hagamos en familia, ya que sin disciplina no se sabría por dónde empezar con la suerte. Es decir, si tenemos mitad de la vida suerte y la otra mitad de la vida es disciplina, y sin la disciplina no sabríamos qué hacer con la suerte, todo es disciplina. Por eso bien se dice que cuando tenemos hijos, los límites y las normas importan mucho. Muchas veces esa disciplina o esos límites en la casa están mal interpretados y por ello se nos dificulta un poco como padres de familia el poder de pronto interactuar. Hay algo que no se nos ha enseñado y que debería ser así en todas las familias y tiene que ver con esas situaciones donde
Para implementar las normas o los límites dentro de una casa, dentro de una familia, lo primero que tienen que hacer las personas que viven allí es sentarse todos los integrantes y crearlas. Porque nosotros creemos que están dadas porque sí, pero no necesariamente. O sea, tú crees que porque tú eres papá o mamá, entonces tú mandas, tú dices cómo se hacen las cosas, porque tú eres mamá, tú dices cómo se hace esto, cómo se hace aquello, porque tú eres papá, entonces tú dices cuándo se llega, cuándo se sale, cuándo se va, o eres de pronto el que maneja la parte de autoridad, o la mamá, o viceversa, o la mamá es la cantaletosa, X, Y, Z, la manera como lo maneja. Pero nunca hacemos que nos sentemos todos los integrantes de la familia y hablemos sobre las normas de la casa. Entonces se sienta desde el mayor, si está el abuelito, si es de pronto una familia extensa, desde el mayor hasta el más pequeñito, nos sentamos todos en una mesa. Cuando tú veas que en tu familia de pronto hay alguna problemática que tenga que ver con que tus niños, niñas o jóvenes, adolescentes, preadolescentes o un adulto de la familia no está cumpliendo o no se está llevando a cabo su rol familiar como debería hacerlo, hay que sentarse y hablar. Muchas veces gritamos, damos cantaleta, renegamos de algo, siempre nos acordamos de las cosas que hizo el otro que no debían ser así y pues dice uno, venga, ¿realmente eso es lo que yo quiero? ¿Por qué no nos sentamos entre todos y hablamos sobre las normas? Entonces, a mí me está molestando eso, siento que cuando pasa esto yo me siento mal, siento que tal, que todos puedan hablar, que se le pregunten a los niños también, ven, ¿y por qué tú no estás cumpliendo con esto? Si tú eres el encargado, no, es que yo no sabía, no es que se me olvida. Hagamos como familia un cuadro donde coloquemos los deberes, los derechos, las personas y cuándo se deben cumplir. Un cronograma, mira, suena algo chistoso, pero cuando tú comienzas a organizar, y ahí va la disciplina que nos habla aquí el señor que estamos leyendo, Carl Zuckmeyer, dice, la mitad de la vida es suerte, la otra disciplina, y esta última es decisoria, ya que sin disciplina no se sabría por dónde empezar con la suerte. Necesitamos obligatoriamente la norma y la disciplina impuesta para tener suerte, y esa suerte tiene que ver con el llevarse bien en familia, con entendernos los miembros de cada uno de la familia, el rol de papá, el rol de mamá, el rol de hijo, hasta el rol de la mascota, porque hay muchas peleas de pronto porque la mascota hizo, porque la mascota no hizo, porque el hijo no le limpió, porque el encargado era, porque papá no sacó la basura, porque papá sale y llega tomado, porque mamá, las mamás tenemos algo harto, no sé si lo han vivido, las mamás tenemos algo muy harto que tendríamos que comenzar a dejar, y es el hecho de creer que las cosas solamente se hacen como nosotros decimos. Entonces la loza solo se lava de esta manera, la cocina solo se arregla de esta forma, el baño solo se lava así, la cama solo se tiende así, y a veces somos tan psicorrígidas con eso que lo que hacemos es que provocamos sin darnos cuenta un cierto entorno de jartera, de ay, qué pereza, de ay, pero... Y no es culpa de papá y mamá porque a ellos se les criaron así, entonces están repitiendo patrones. Y al repetir patrones, pues esas situaciones que están viviendo no siempre van a ser las más adecuadas ni las más bonitas. Entonces, sentarse entre todos, que cada uno diga, me está molestando esto, me está molestando lo otro, pasa esto, pasa... Volvamos a las normas, volvamos a mirar qué está haciendo cada uno, qué le corresponde a cada uno y qué no. Porque a veces nos tomamos la salvedad de hacer lo que el otro le corresponde y terminamos siendo sobrecargándonos, terminamos siendo esas personas que acogen todo. ¿A quién le pasa eso generalmente en la casa? A la mamá. Entonces la mamá sale, trabaja, antes de irse a trabajar tiene que levantarse temprano, aunque hay papás que también tienen ese error, pocos, pero los hay. Se levanta a 3, 4 de la mañana para hacer el almuerzo para todos, para dejar el desayuno, para alistar a los niños, para alistarse ella, para alistar... Le entrega lonchera a los niños, almuerzo al marido, salen, luego llegan. Ella se pone a lavar, a cocinar, a arreglar, a organizar y papá llega y se sienta y espera igual que los hijos. Si tú quieres solucionar alguna problemática en tu familia, lo primero que tienes que hacer es sentarte y hablar con los miembros de tu familia y créate un organigrama. Siempre que nos llaman para una asesoría o para un taller, es lo primero que yo hago. Organicémonos. Y ahí está esta frase de la disciplina. ¿Qué le corresponde a cada uno? ¿Cómo están asignadas las tareas? Porque nada más harto en familia que alguien se sobrecargue y los demás no. Que mamá esté un domingo haciendo aseo todo el día y que se vuelva harto y demás. Y mientras tanto los niños cada uno en su celular, en su tablet, el papá en el televisor y ella matándose sola. ¿Por qué? Primero, porque somos mujeres cantaletudas y canzonas que creemos que las cosas solo se deben hacer a nuestra manera. Y segundo, porque no sabemos delegar. Y habría un tercero allí, los otros son conchas. Y entonces, en la medida que tú te creas toda esa carga encima, pues para el otro mejor. Ah, no, es que tú lo haces bien, mi amor. Soltemos y aprendamos a delegar como mamás. Permite que tu esposo, que tu hijo, que tu hija hagan las cosas. No, profe, es que no lo dejan bien y me toca hacerlo a mí otra vez. ¿Por qué? Que no lava la loza así, que no la acomoda así, que deja mojado el mesón. Pues después llegas tú y limpias el mesón. Hay algo que me dice mi hermano, yo cumplo ahorita 54 años, el 22 de diciembre. Y mi hermano me lleva un año es mayor que yo, y mi hermana 2 años. Pero mi hermano siempre me dice algo que a él le parece, porque él vivía aquí en Colombia y luego salió a vivir en otro país, y se da cuenta de la diferencia que hay entre esa cultura que tenemos nosotros, que de por sí es bien machista y demás, pero en el exterior donde está, en el país que él está, todo lo hacen por igual. Y cuando digo todo por igual, no es esa noción de que el papá dice, no, yo ayudo con los niños, no, yo ayudo un domingo a limpiar el polvo, yo saco la... No, papá, no, mamá. Tenemos que aprender a delegar. Si esta semana tú te encargaste de cocinar, entonces papá se encarga de arreglar la cocina. Ay, no, profe, pero es que es un hombre, ¿cómo va a hacer eso? Y no,
Si esta semana tu hija se encargó de lavar los baños y tu hijo se encargó de limpiar a la mascota, la siguiente semana cambien los roles. Porque es que tenemos designados como una educación, diríamos que natural, el hecho de que hay ciertos oficios para los hombres y ciertos oficios para las mujeres. Y generalmente son más los de las mujeres y eso crea una sobrecarga. Entonces, si yo no delego, si yo no organizo, si yo no me siento y no creo un organigrama, un cronograma donde está el nombre de la mamá, del papá, de un hijo, del otro hijo, hasta de la mascota, del abuelo, si es familia extensa, y a cada uno le coloco deberes, de tal a tal hora tal cosa, de tal a tal hora tal cosa, de tal a tal hora tal cosa. Y luego hay otra casilla que se llama derechos. Entonces tu hijo o tu hija hizo lo que tenía que hacer, que por ejemplo fue, no sé, arreglar la cocina, limpiar el baño, acomodar esto o lo otro. Pues el derecho es que tiene tanto tiempo, por ejemplo, de celular. Profe, Vero, ¿cómo hago para regular el uso de los dispositivos celulares y los dispositivos o las pantallas con mis hijos? A punta de contratos, como una empresa. La familia es una empresa. Y en ese caso tú lo que haces es que les dices, bueno, ¿usted quiere tanto tiempo de celular? Listo, usted tiene que cumplir con sus deberes. Como niños chiquitos, ¿cumplió? Carita feliz. ¿No cumplió? No hay el tiempo. Pero es que muchas veces nos quejamos de que los niños, de que los jóvenes, de que no hacen y demás, pero nosotros no somos... No se llama que seamos autoritarios, sino que tengamos autoridad y haya consecuencia para cada acto y se cumpla. Porque si no se cumple la misma edad, tú puedes decir hasta mico. Pero si no se cumple eso que tú estás diciendo, pues los chicos van a saber que no pasa nada y saben que tú vas a pegar 2, 3, 4, 5 gritos y que igual no va a pasar nada y terminas haciéndolo. Ellos lo saben porque ya te conocen. Ellos ya saben que a ti te gustan las cosas de una manera y que si ellos no la hacen de esa manera, entonces tú terminas haciéndola. Entonces adivina qué, cómo lo van a hacer. Vuelvo. Sentémonos en familia, cuando hayan problemas, tomémonos el tiempo, porque esa es la otra, no nos tomamos el tiempo, nos quejamos, tenemos problemas y demás, pero nunca hay tiempo para la familia. Y si lo hay, es para pelear. Entonces sentémonos, si es necesario un mediador, una persona externa que esté ahí y que permita con cronómetro en mano, hable usted, escuche usted, el otro no puede hablar. Hace falta escucharnos. La familia necesita escucharse, muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no se nos ha enseñado a escuchar, se nos ha enseñado a responder. Entonces somos esas personas que estamos constantemente, antes de que termine de preguntar el otro, ya tenemos la respuesta. Escuchamos para responder y no escuchamos para comprender, ¿vale? Entonces, tip número 1 del día de hoy, en lunes de educación familiar con Gaby. Primero, sentarnos en familia, organizar, crear un cronograma, un tablero, como lo quieras llamar, con los nombres de las personas. Ustedes me dirán, no, profe, es que mi esposo no se sienta a hablar, no es que mis hijos están ocupados. Si queremos arreglar situaciones familiares, pues tenemos que hablar en familia, porque si no hablamos en familia, ¿cuándo lo hacemos? Ojo ahí, entonces, primer tip de GAS, que es nuestra gasa que cura las heridas en lunes de educación familiar. El primer tip sería, nos sentamos en familia y reestructuramos las normativas de la casa. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de un cronograma o una cartulina o de un papel que tú vas a tomar donde van a escribir en un lado, piensa en tabla, columnas, filas. Entonces, en la primera columna, ¿qué va a ir? Los nombres de los integrantes de la familia, papá, mamá, hijo 1, hijo 2, lo que sea. En la siguiente, deberes. Deja antes de la de papá y mamá, de los nombres, deja una para horas. Entonces, horas, nombres de los integrantes de la familia, deberes, derechos y otra casilla vacía. Y entonces en los nombres colocas los nombres de todos. Y en el primero, por ejemplo, colocaste papá. Entonces, papá de 6 de la mañana a 6:30, qué sé yo, sale a trabajar. En los deberes, salir a trabajar. Cada cosa, escribirlo por detalle. Sale a trabajar. ¿Y qué derecho tiene? Pues tiene derecho a tomarse un café si quiere en el camino al trabajo o tiene algo. El deber es la responsabilidad que tenemos. Y el derecho es esa obtención, esa cosa que te va a hacer sentir bien, que va a estar allí para mejorarte el día, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, luego mamá, tal cosa de tal hora, tal hora. Ahora, si ustedes al hacer ese cronograma ven que una persona tiene muchos derechos, muchos deberes y pocos derechos, se van a dar cuenta que alguien está sobrecargado. Lo primero que vamos a evidenciar allí, háganlo como se hace normalmente. Hagan un borrador con cómo lo están haciendo normalmente. Y ahí nos damos cuenta de muchas problemáticas. Y después, ya una vez se dan cuenta, no, pero mire todos los deberes que tiene mamá y mamá también trabaja, o mira todos los deberes que tiene papá y también, y mira todos los chinos no tienen ningún deber ni nada. ¿Listo? Colocan la hora de tal a tal hora, de tal a tal hora tal. Y en la siguiente, la de derechos, por ejemplo, si tu hijo llega a la escuela y tiene que hacer tareas de 2 a 5, entonces puede estar en pantallas de 5 a 7. Ahora, ¿para qué es la siguiente columna, que es la columna vacía? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Se cumple? Visto bueno, carita feliz, estrellita, lo que tú quieras. No se cumple, carita triste, X o lo que tú quieras. ¿Para qué nos sirve esto? Para revisar que cuando hay 3 que no se cumplan, entonces hay una consecuencia. Y la consecuencia la pones tú como padre de familia. Una consecuencia que te permita de pronto revisar en pro de construir, no de destruir. Entonces, si por ejemplo tu hijo o tu hija no hicieron X o Y cosa y ya completaron las 3 X o las 3 caritas tristes, pues la consecuencia puede ser menos tiempo en el celular, puede ser de pronto el quitarle la consola de juegos, puede ser por tanto tiempo, cosas no tan exageradas pero que sí afecten a largo plazo. Y ahí comenzamos a jugar con ellas y nos damos cuenta que podríamos comenzar a mejorar. Eso mejora, mira, full. Haya comunicación o no, hayan los problemas que hayan o no, eso ayuda mucho porque van a estar organizados, ¿vale? Ese sería el primero. Vámonos con la siguiente frase. Recuerda, estamos leyendo frases de los padres a los hijos. Y la siguiente dice, es de Talmud.
Son diferentes autores que nos dicen frases que nos ayudan. Y dice, tu amigo tiene un amigo y el amigo de tu amigo tiene otro amigo. Por consiguiente, sé discreto. Uy, súper importante. Aplica como en la familia. Aplica de la forma en que si tú eres discreto en tu familia, con lo que pasa dentro de tu familia va a tener ese entorno privado más bonito, esa aura más bonita. Pero si somos de las mamás, de los papás o de los hijos que estamos hablando constantemente mal de alguien de nuestra familia, pues hay una falla grande. Porque lo primero es que del lenguaje estamos sacando cosas y recordemos que construimos a partir del lenguaje. Entonces, si yo todo el tiempo estoy diciendo, no, es que mi esposa, la vieja esa que a veces hasta le ponen apodos y se ríen de ella en la empresa, ¿cómo es que le decían? La sargento, la no sé qué, algo así por el estilo. Si tú eres de esos hombres que le ponen esos apodos a tu esposa, de nuevo, si tú eres de esos hombres que le pones el apodo a la esposa delante de los demás del trabajo y que te parece muy gracioso, la sargenta, la militar, la no sé qué, que le tienen una cantidad de nombres que de por sí los sobrenombres no se deben usar para nada. No, profe, es que es de cariño, es de juego. No, no es de juego. Es un abuso de poder. Te estás burlando de la otra persona. Si tú eres de esas mamás que andan hablando mal de su pareja, de su compañero, del papá de tus hijos, y andas contando las infidelidades y las cosas que haces y siempre lo tratas de X, Y, Z, pero cuando estás con él le perdonas todo y vuelves y te callas y no dices nada. O si tú eres de esa madre o ese padre de familia que andas hablando mal de tus hijos, diciendo que son lo peor, que esto, que lo otro, o por el contrario, andas mintiendo sobre las supuestas cosas bonitas que tienen como para crear una imagen, una pantalla, o eres de esos hijos o esas hijas que andan hablando constante mal de sus papás, que de por sí los adolescentes llegan a una edad donde nosotros somos lo peor. Si tú eres de pronto de esos hijos que andan hablando mal de sus papás, ay, es que mi mamá es esto, mi mamá, mi papá es... por ahí no es. Entonces, continuemos. Si tú eres de esos hijos o hijas que rajan de sus papás, que mi mamá es una no sé qué, y mi papá, y no... Recuerden que independiente de lo que puedan llegar a tener razón o no, son sus papás. Y no estoy diciendo que está bien o que está mal. No, estoy diciendo que son sus papás y que cada uno de ustedes debería revisar allí la manera como de alguna forma podemos... No tendríamos por qué estar hablando mal de ellos, porque bien lo dice aquí la frase y la repito. Tu amigo tiene un amigo. Gracias, mi vida. Tu amigo tiene un amigo y el amigo de tu amigo tiene otro amigo. Por consiguiente, seamos discretos. Lo que nosotros hablamos, lo que salga de nosotros, de nuestra boca, en lenguaje verbal o corporal, sobre nuestra familia, afecta en cómo nos construimos como familia y en cómo nos vemos como familia. Es decisivo que comencemos a dejar de regar chismes de nuestras familias. Muchas veces lo hacemos para desahogarnos, entonces le contamos a la mejor amiga, le contamos a la, no sé, a la persona que tengamos al lado. Y luego vamos y después de haber contado todos los maltratos, sufrimientos y demás, seguimos ahí. Entonces, si tú vas a contar para continuar con la misma situación, no lo hagas, porque muchas veces, si me ha pasado, papás, mamás, hijos, me han escrito, profe Vero, una asesoría. Claro, mi amor, ¿qué pasa? Cuéntame. No, es que en mi familia, en mi casa pasa esto y esto y esto y esto. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, ¿y cuáles son las estrategias? Esta y esta y esta. Listo, mira, podríamos hacer esto, aquello, te sugiero, hagamos esto, hacemos el seguimiento y demás. Y al tiempo me los encuentro y digo, hola, mi vida, ¿qué pasó? No me volviste a escribir. No, profe, eso seguimos en la misma, no sé qué. ¿Y qué hicieron? No, profe, nada, eso no se pudo hacer nada. Entonces, si no tenemos la idealización de hacer las cosas para modificar ciertos comportamientos en familia, no estemos regando el chisme a todo el mundo. Eso es hablar mal de tus familias, eso es traer energías negativas. Hay que ser discretos. ¿Listo? Vámonos con la siguiente frase. Esta es de Confucio. ¿Se acuerda de Confucio? Acá. Ahí. Dice, exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Expectativas. Así te ahorrarás disgustos. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Muchas veces nosotros como padres de familia, como hijos, como parejas, tenemos unas expectativas muy grandes en el otro. Entonces la palabra es no. Delego yo a mi pareja, a mis hijos o a mis padres la función que yo creo que ellos deben tener sobre mí. En ese caso yo esperaría entonces que esta persona haga esto por mí, esté ahí para mí, me solucione esto para mí, funcione de esta forma porque está bien para mí, y nos llenamos de tantas expectativas del otro que cuando ese otro no cumple esas expectativas que nosotros solitos nos hemos creado, comenzamos a caer mal, comenzamos a sentirnos mal en el sentido de que ¿por qué no hace lo que yo hago por él? O porque no hace lo que yo hago por ella, o porque no hace por lo que yo hago por mis hijos, porque mis hijos no me devuelven de la misma forma lo que yo hago por ellos. Pues sencillo, porque es que es lo que tú estás dando pensando que el otro va a devolver lo mismo. Recordemos que todos damos de los que tenemos en el corazón. Yo soy según lo que yo tengo en mi corazón y eso mismo doy al otro. En esa medida, si tú estás esperando que el otro te dé lo mismo sin manifestárselo, sino que lo esperas solamente, y pasa mucho con nosotras las mujeres y tiene que ver con la comunicación no directa, llamémoslo de esa forma. ¿En qué sentido? En que yo espero que mi pareja haga esto por mí, pero pues nunca se lo digo. Y mi pareja no lo va a adivinar.
¿Qué pasa con los hombres? Los hombres son directos. Yo quiero esto, yo hago esto, yo digo esto. No hablan de su emoción y de lo que sienten porque desde pequeños los coartamos y no les enseñamos. ¿Quiénes? Nosotras, las mismas mujeres. Nos quejamos de que el hombre no dice, de que no habla, de que no expresa sus sentimientos. Pero ¿quiénes educan a esos hombres? ¿Y quiénes no les permiten expresar sus emociones porque tenemos que cumplir con unos estándares culturales de esas situaciones? ¿Quiénes hacen eso? Hola, Sandra. Nosotras mismas somos las que delegamos eso. Entonces, si yo estoy constantemente esperando que el otro haga por mí, pero nunca se ha hablado de ello, pues el otro no lo va a adivinar. Puede ser que agarre ciertas cosas, sobre todo en la primera etapa del enamoramiento, donde estamos allí para encantar, para alabar al otro, para mostrarle al otro que yo soy válido en una u otra cosa. Y muchas veces, una de esas cosas que nos enamora de las personas es las que con el tiempo vienen a molestarnos de ellas. Es triste, pero es así. Tendríamos que entonces ahí bajar a nuestras expectativas y pensar que nos ahorraríamos muchos disgustos si no estamos esperando tanto de los demás. Suena de pronto un poco frío, de pronto un poco déspota y demás, pero es válido porque en ese sentido pues yo no voy a estar pendiente todo el tiempo de que el otro cumpla con mis expectativas. Esas expectativas de pronto tendrían que ver con lo que yo quiero como persona que se me dé. Yo quiero ser amada, yo quiero que me traiga siempre flores, yo quiero que esto, yo quiero lo otro. Pero realmente esa situación que está allí en mi corazón que yo quiero, ¿ha sido manifestada? El otro la sabe. Lo mismo con los hijos. Yo quiero que mis hijos hagan esto, que mis hijos hagan lo otro, pero ¿se ha hecho, se ha dicho o solamente cantaleta? Entonces, las expectativas tienen que estar niveladas con lo que yo doy, pero no necesariamente voy a recibir lo mismo. Y de esta manera, pues no vamos a encontrar tantas situaciones allí como de desagrado. Siguiente. Ya pasamos por Confucio. Vámonos ahora con Albert Einstein. Vea pues, sobre familia. Vamos a ver qué nos dice Albert Einstein. Se ve como borroso. Dice, comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Y es de Albert Einstein. Ayer vi un video donde decía que la ciencia sacó un estudio. Si no estoy mal, es en un país de Europa, no lo tengo ahorita presente. Vi el video y lo guardé y dije, lo voy a mirar, lo voy a observar bien, voy a leer el artículo del estudio y demás, donde muestran que la madurez no está dada como creemos que decimos que la madurez se comienza cuando termina la adultez, que en grupos etarios estaríamos hablando de los 25 años más o menos. Pues en este estudio dicen que no, que en la medida que las opciones culturales o las acciones culturales han cambiado con todo esto de lo digital y demás, la información está más allí, entonces el espacio para madurar se ha ampliado. Y están hablando que se llega a ser una persona madura cuando estamos pasando de los 30, 32, 35 años. Imagínate eso. Entonces dice uno, bueno, ¿madurez para qué? Y según esta frase que tenemos aquí de Albert Einstein, cuando dice que comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos, tendríamos que revisar de qué manera el preocuparse por el otro como parte de un integrante de la familia, ¿no? Ojo, porque hoy estamos el lunes de educación familiar y hablando de familia. Entonces, si tú como integrante de la familia tienes un espacio de preocupación por el otro, pero preocupación no desde que me van a regañar, qué pereza voy a llegar a la casa y ver ese ambiente pesado, no esa preocupación, sino la preocupación de preocuparte, de ocuparte de la necesidad del otro, de que el otro esté bien, de que el otro se sienta bien. Cuando tú comienzas a hacer esas situaciones, a ocuparte del otro, a preocuparte por el otro, tiene que ver con el estado de madurez. Entonces diríamos que nuestros niños no lo hacen, niños, niñas y jóvenes. Y es efectivamente cierto porque ellos comienzan a hacerlo cuando ya son adultos, después de que han pasado toda su preadolescencia, adolescencia y su adultez joven. Y ya después, cuando comienzan a verse en entraditos en edad, ponle tú 30, casi 40 años, entonces ahí sí comienza la preocupación por el otro. Muchas veces esa preocupación es desbordada, sobre todo de parte de las madres, que somos muy mamá gallinas y entonces queremos tener allí siempre a nuestros hijitos, queremos siempre que ellos estén bien y a veces hacemos cosas por ellos que no nos corresponden, o por el marido, y dejamos muchas veces de lado nuestro ser. Y entonces cuando hacemos esas situaciones de preocuparnos de más por el otro, porque tenemos unas expectativas muy grandes, pues estamos dejándonos a nosotros de lado. Y si está bien preocuparnos por el otro, primero deberíamos preocuparnos por nosotros mismos, porque el hecho de que yo me preocupe por mí está mostrando madurez personal, ¿vale? Vámonos con la siguiente. Esta es de San Agustín. Dice, obedeced más a los que enseñan que a los que mandan. ¡Oh, qué bonito! San Agustín, obedeced más a los que enseñan que a los que mandan. Qué frase tan bonita, y me viene a mí en la educación familiar lo que hablábamos ahorita. Si yo, como padre de familia, mi acción está dada desde el mandar,
únicamente, pues ahí voy a obtener como respuesta rebeldía, como respuesta esa situación donde el otro no va a querer compartir conmigo, donde no va a querer llegar a la casa, donde va a ser más importante otras cosas que yo. Pero si yo en vez de mandar y ser un padre autoritario que está todo el tiempo mande, que mande, mande, que mande, enseño y comparto con el otro, me siento a crear normas, me siento a escuchar al otro, hablo desde las necesidades de todos y escucho esas necesidades, pues voy a encontrar allí que va a haber una mejor relación con los demás. Los integrantes de mi familia no van a ser de pronto, no se van a sentir de pronto con ese sentimiento de fastidio, de jartera, de qué pereza llegar a la casa y siempre lo mismo, o que no hay una buena comunicación, o que los papás se gritan, o que X o Y. Esa situación de obedecer, donde tú tienes que mandar y el otro tiene que obedecer, es como las relaciones verticales. Recuerden, cuando hablamos de economía, hablamos de relaciones verticales o de poder y relaciones horizontales. Las relaciones verticales son donde hay uno con todo el poder, autoritarismo y demás, que manda sobre otros que están en proceso de sumisión y que obedecen lo que diga el otro, muchas veces sin querer hacerlo. Entonces las relaciones ahí se forman, aunque sí es bueno tener respeto por el otro, que es mi padre o mi madre, que tiene unas normativas y demás, pero cuando se hace solo por obedecer, la vaina no es de respeto ni de afecto, la vaina es más de miedo. En cambio, si yo lo hago desde una relación horizontal donde nos veamos todos por iguales dentro de la familia, independiente de los roles que cada uno tenga, las interacciones son más llevaderas, más agradables, que es lo que queremos en últimos en la familia. Vámonos con Hesiodo. No sé quién es Hesiodo, ahorita busco. Sé prudente. Lo mejor en todo es escoger la ocasión. Para la familia, gran frase. Y yo no soy de compartir mucho cosas de la Biblia, pero hay ocasiones que tomo versículos de la Biblia como punto de ejemplo. Hay un versículo en la Biblia, no recuerdo el libro de la Biblia, ni el versículo, ni el número, pero hay un versículo que a mí me gusta mucho, que habla sobre el tiempo para. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para despertar, hay tiempo para amar, hay tiempo, no dice que para odiar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo. Cuando nosotros aprendemos a escoger la ocasión ideal para hablar con mi esposo, para compartir con mis hijos, para hablar sobre una problemática, muchas veces en la cotidianidad no sabemos escoger las situaciones porque andamos a mil. Prepárese el uniforme, la tarea, el trabajo, me llamaron, una reunión, no entregué el informe. Y una cantidad de situaciones que a veces dice uno, pero venga, ¿por qué? Porque estamos así en ese espacio donde no necesariamente aquello que yo debo hacer es aquello que estoy haciendo. Y si no escojo bien el espacio donde yo estoy haciendo aquello que debo hacer o lo que quiero llegar a hacer, pues voy a entrar en disociaciones con el otro. Es decir, problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces eso que yo quiero, veces eso que yo quiero hacer en mi familia, no lo hago en el momento en que yo quisiera que pasara. Y eso tiene consecuencias graves para todos los integrantes de la familia. Hay que escoger el tiempo. Hay que saber de qué manera yo puedo llegar a interactuar. Yo sé que mi hija está de alguna manera así como metido en su caparazón o está de mal genio o X o Y, Z, lo que tenga. Yo no me voy a ir a hablar con él en ese momento. O cuando yo estoy más enojada, que exploto y demás, yo no voy a ir a hablar con mis hijos o con mi pareja en ese momento, porque sé que se va a prestar para una discusión. Entonces hay que aprender a ser inteligente y aprender a buscar el momento. Como dice aquí nuestro querido Hesiodo, ser prudente. Lo mejor en todo es escoger la ocasión. La prudencia es una virtud que nos ayuda a nosotros como familia. Seamos prudentes con lo que pasa en nuestra familia. Seamos prudentes con las palabras que utilizamos con nuestras personas de la familia. Porque muchas veces llegamos a ser tan vulgares y tan groseros con las personas con las que convivimos y a las que amamos y se supone que es lo mejor de nosotros, que son nuestra familia, y no le hablamos hacia un desconocido. ¿Qué te da ese derecho? El ser familiar, el que es mi hijo y yo lo puedo hijueputear y demás, o porque es mi pareja y yo la puedo tratar como quiera. No, hay que tener hasta para ello prudencia, para hablarnos con las personas que están allí en nuestra familia. ¿Listo? Vámonos con la siguiente. Horacio. Mezcla a tu prudencia un grano de locura. Mezcla a tu prudencia un grano de locura. Si somos prudentes, pero somos divertidos y le metemos de pronto esa otra parte donde la gracia, el humor, donde de pronto esas situaciones de interactuar con el otro me lleven a mí a buscar situaciones alegres, sería algo supremamente efectivo para nuestras relaciones interpersonales. Y ahí vendría el segundo tip de nuestra Gasi, la gasa que sana, y tiene que ver con esas situaciones donde dejemos un poco de lado lo tedioso de convivir en familia y hagamos cosas diferentes. No porque hay que hacer aseo, porque hay que arreglar, no porque está pendiente de tal cosa, no porque usted no hizo la tarea. Venga, si hacemos el cronograma que le decíamos en el inicio, donde tú digas tal cosa, en ese cronograma va a decir que tú vas a hacer todos tus deberes de lunes a viernes y pueden llegar a tomar un día del fin de semana para hacer el aseo o organizar entre todos, porque es que es comunitario, no es que descarguen sobre uno. Entonces, que no, que mi esposo trabaja el sábado, entonces dejen el oficio para el domingo. Ay, no, es que él no le gusta porque él dice que él trabaja toda la semana y llega cansado. ¿Y tú qué haces entonces? ¿Nada? ¿Levitas? A ver, y si en esa medida podemos llegar a generar acciones que nos permitan ser divertidos en familia, jugar un videojuego, por ejemplo, hablando de videojuegos, no sé si vieron la noticia de Roblox, de este videojuego que ha tenido bastantes problemáticas allí por diferentes situaciones graves que están pasando, entre ellas con los menores de edad y demás, y que ahora le pusieron
control de verificación a los chats en línea, donde te toman una foto. Pues yo vi un video donde veía que en Roblox estaban haciendo misas católicas. Yo dije, pero ¿cómo va a llegar la misa católica a un videojuego? Y pues efectivamente me puse a investigar y demás, y sí. Y yo dije, bueno, ¿cómo hago para saber sobre esto sin necesariamente? Porque mi pensamiento, lo que piensa la profe Vero desde su, no sé si mal pensada cabeza o demás, es que si hay un evento de una misa católica en un videojuego como lo es Roblox, tiene que tener alguien detrás de ello. ¿Y qué intención tiene ello? Me puse a pensar yo. Entonces, con todo eso dije, no, pues aprendamos, porque es que yo no puedo hablar de lo que no sé. Pues me abrí una cuenta de Roblox, comencé a crear mi avatar, es agradable, hay muchos juegos, hay juegos en línea, hay chat en línea, y fui a la famosa misa. Independiente de de los sistemas religiosos o las creencias de cada quien, yo eso lo respeto mucho, pero sí quise ir a mirar. Entonces yo fui, entré a la misa con mi avatar, ¿no? Con mi avatar de la profe Vero, entré a la iglesia. Tú puedes hacerlo con cuerpos cuadrados, redondos. Yo elegí un cuerpo como de una muñeca de trapo que me pareció muy bonita y le puse la ropa que a mí me parecía adecuada. Llegué y entré a la misa y efectivamente hay una iglesia construida porque así como en Minecraft se pueden construir espacios. Mi intención es, quería mirar quién estaba detrás de ello y demás. Y pues tú ingresas a la iglesia, que es como un videojuego, como un espacio donde está la misa, y hay allí un sacerdote, varias personas pueden hacer la labor de sacerdote o la persona adecuada. No sé quién está detrás del juego, no sé quién lo creó, ni para qué, ni cuáles son las intenciones, porque también hay chat en línea, que es una de las cosas más peligrosas allí, pero la intención es eso, averiguarlo. Entonces, pensando en ello, me creé mi avatar de Roblox y me creé mi cuenta y comencé a jugar. Mi hija, una de mis hijos, yo tengo dos hijos, una de 27 y uno de 37, que cumplió 38 este año. Mi hija menor, ella juega Roblox, mi hijo mayor también. Entonces yo dije, bueno, cuando me dice mi hija, mami, si jugamos tales, yo, bueno, hagámosle tal, ¿a dónde entro? Entra aquí, no sé qué. Y pues nos pusimos a jugar y me llevé una bonita sorpresa, algo agradable de lo que yo siempre he hablado mal, que son los videojuegos en línea. No porque no me guste, porque a mí me encantan los videojuegos, sino por esas situaciones negativas de cosas con menores de edad, de esas personas que están detrás de la pantalla que no necesariamente son mayores de edad y que quieren engañar a los chiquis y esto. Y siempre he tenido como esa tendencia, entonces dije, no, pues busquemos, miremos. Y es ahí va el consejo en cuanto a la frase que tenemos aquí que leímos de ay, se me perdió la frase, de don Horacio: mezcla a tu prudencia un grano de locura. Pues si en ese grano de locura que le queremos mezclar a la prudencia que tenemos como familia, para no hablar de nuestra familia y tratar de interactuar bien, le agregamos un poquito de diversión. ¿Por qué no te sientas un día y en vez de renegar de los videojuegos que hace tu hijo y de la cantidad de tiempo que pasa allá, porque tú no puedes ponerle límites, no lo has hecho porque donde tuviera límites estaría solo cierta cantidad de tiempo, comparte con ellos, siéntate con él o con ella y mira que juega, que te explique el videojuego, que sienta que tú eres parte de ello? Y pues así lo hice anoche, me llevé un ratico muy chévere con mi hija, compartimos algo bonito, las dos entramos en juego con nuestros avatares, hicimos algunas de las situaciones que solicita el juego y me divertí mucho y aprendí mucho también. Entonces aprendí que muchas veces rajar de algo, en este caso los videojuegos en línea, no es tan apropiado y pasa para la familia también. Muchas veces nosotros como padres renegamos, es que ellos se las pasan conectados, que el videojuego y demás. ¿Por qué pasa eso? Y no pasa que sean muy apegados a situaciones familiares, sino que sean obligados a compartir a la familia. Por eso que dice aquí nuestro querido amigo Horacio: un grano de locura, un grano de diversión. No todo tiene que ser la norma, no todo tiene que ser, y no siempre tiene que partir desde nosotros. Lo que ellos hacen también sirve, es divertido, que así a nosotros no nos guste. Cuando nosotros éramos menores, el videojuego era de pronto Pac-Man, de pronto Tetris, yo jugué Asteroides, yo jugué Mario Bros, Crash, estos jueguitos así que de pronto para mí eran especiales. Hoy en día tu hijo y tu hija comparten eso y hacen eso por lo mismo que tú lo hacías cuando era niño o niña, porque te producía diversión. Entonces, si le agregamos esa diversión, ese granito de locura a la familia, hace que nos comprendamos, hace que hablemos de pronto los mismos lenguajes. No es ser igual que ellos, porque no vas a ser su amigo ni eso, tú eres su padre o su madre, pero ayuda mucho a mejorar las interacciones. ¿Listo? Vámonos con la siguiente y es de Blas de Pren o de Prien. Bias de Pren. El saber es la única propiedad que no puede perderse. El saber, aquello que sepamos. Esto me lleva a pensar un poquito. No les conté el segundo tip. El segundo tip es que metámosle diversión a nuestra familia. Y no solamente los planes que tú piensas que están bien, también pregúntale a ellos y también hagan cosas que ellos hacen. Porque muchas veces nosotros decimos, no, vamos allí, hacemos. Déjelos que ellos planeen. Permítanle que ellos les planeen una tarde, un fin de semana. Ay, pero qué pereza las maquinitas y lo que a ellos les gusta. Pues porque tiene que ser solamente como a ti te gusta, papá o mamá. Pilas con eso, ¿no? Entonces, el saber es la única propiedad que no se puede perder. Y esto me lleva de pronto a pensar a que nosotros como padres muchas veces decimos, ay, es que los tiempos de antes eran mejor, antes sí nos respetaban, antes esto, hoy en día los niños esto, los jóvenes esto. Pero pues lo mismo pasa con las parejas. Antes los papás hacían cosas o las mamás hacían cosas que eran más beneficiosas para los hijos. De pronto hoy en día con el que mis hijos no pasen lo que pasa y yo demás, hacemos cosas por ellos que no nos corresponden. Pero si tenemos algún problema o alguna problemática familiar, qué mejor que saber para ayudarnos con ello. ¿Y a qué me refiero con el saber?
Papá, mamá, actualízate. Hay espacios donde podemos tener conferencias, charlas, asesoría, ayuda profesional. Digamos, sabes que yo no sé, es que a mí no me enseñaron, es que cuando yo era niño esto y lo otro, pues ¿para qué está hoy en día la tecnología allí? ¿Para qué están allí las situaciones donde a veces decimos, si a mí me encantara esto o si yo supiera de esto, es que yo no sabía? Pues investiguemos. ¿Para qué están las redes sociales? ¿Para qué está uno dice, ay, profe, es que se la pasan perdiendo en redes sociales? Yo no voy a criticar o voy a tratar de no criticar tanto cosas, sino de revisarlas más bien y ver qué de ello me sirve a mí. Por ejemplo, lo que hice ayer con Roblox. Usted no sabe la cantidad de cosas que yo he aprendido en TikTok. Uno aprende en redes sociales. No soy de Instagram, tenía un Instagram, lo quité, tengo también Facebook, tengo mi página de YouTube y tengo mi página de las asesorías y los talleres, que a propósito se llama eduboti.com. Tú puedes entrar allí y mirar los talleres y las asesorías. Edu de educación, boti con y de botiquín.com, eduboti. Y allí puedes ingresar y revisar y si necesitas algo, hay talleres también allí subidos y demás que puedan llegar a servir. Si yo aprendo como papá o mamá a mejorar sobre lo que no sé qué hacer, si yo me informo, si yo me pego unas clases de algo, si yo voy a una conferencia de algo donde me creen herramientas para mejorar mis interacciones familiares, yo estoy haciendo mucho por mi familia. Pero si yo me quedo siempre con el cuento, no es que mis hijos no me escuchan, no es que mis hijos no hacen caso, es que mi pareja siempre hace lo mismo, bueno, ¿y qué estamos haciendo para mejorarlo? Porque no es solamente renegar y renegar y renegar, ahí tendríamos, y ahí iría el tercer tip de Gazi, nuestra Gaza que sana en educación familiar, y es asesórate, actualízate y estudia, hazte un curso de algo. Hoy en día hay supremamente muchos espacios donde te ayudan a generar herramientas para mejorar las interacciones familiares. No, profe, pero es que no tengo tiempo, es que yo me la paso todo el tiempo trabajando y el resto del tiempo limpiando, es que papá no, es que no. Sin palabras. Renegamos de situaciones, pero no hacemos nada para mejorar esas situaciones y luego nos estamos quejando. La necesidad que tenemos nosotros como humanos. Muchas veces renegamos de eso que tenemos, pero cuando lo perdemos lo valoramos. Y cuando lo tenemos no hacemos nada para mejorarlo. Y si bien estamos hablando de situaciones familiares, parte del ser de cada uno de nosotros, de mirar cómo podemos mejorar para tener una familia. Qué bonito que tener una familia independiente, porque no estamos diciendo que la familia perfecta es donde es la familia nuclear, papá, mamá, hijos, la familia que tengas. Madre soltera, padre soltero, familia homoparental, familia monoparental, familia separada, familia compuesta, familia divorciada, familia de una sola familia. La que sea, la clase de familia, porque hay clases de familia hay montones. Y no significa que porque tu familia sean de poquitos o sean de muchos o sea de esta forma o sea de la otra, sea la adecuada. La familia adecuada es aquella que está allí para ti y en la que sus integrantes cada uno pone su granito de arena para mejorar. Una familia adecuada es esa situación donde es esa familia donde se dan situaciones que favorecen a todos, donde hay equidad, donde no se repiten las mismas situaciones para las mismas personas, sino que se genera en comunidad, en una relación de poder que no es de poder, sino de relación horizontal, donde a cada uno se le da lo que necesita, donde cada uno se pueda llegar a sentir bien. Eso es una familia. Y no necesariamente ese espacio donde hay papá, mamá, unos autoritarios que mandan a otros que obedecen y que cuando hay problemas nos estamos quejando porque nuestros hijos tienen muchos problemas por esto, por ello, por aquello, pero no nos informamos, no generamos espacios no estamos hablando bien de nuestra familia, no estamos haciendo situaciones que ayuden a ello, ¿vale? Vámonos con la última y me quedo con el último tip de nuestro gas y la gasa que sana. Miren la última, aquí la tenemos. Y dice, esta última es de Ángel Gabinet. Más vale un minuto de vida franca y sincera que 100 años de hipocresía. No me voy a ir por el punto de la sinceridad y la hipocresía porque ya lo hablamos anteriormente cuando hablábamos de las formas que tenemos de comunicarnos en familia, pero sí del minuto. Me voy a agarrar de ahí para el último tip. Cuando yo me tomo un minuto de tiempo para escuchar a mi hijo o a mi hija, sin el, ay, estoy ocupada, espera, estoy aquí en el celular y demás, cuando yo me tomo ese tiempo para de pronto mejorar en esas situaciones donde el otro se sienta bien, eso hace gran diferencia, donde yo me permito escuchar al otro, donde yo me permito que el otro se sienta bien, donde vale un minuto de tu tiempo, agradable, bonito, empático con tu hijo, con tu hija, con tu pareja y demás, que sea alegre, ¿no? Que sea divertido, que sea bonito, que todo el tiempo discutiendo y mirando cómo solucionar problemas a través de la queja, a través del... Qué pereza tener una familia así, qué pereza vivir en una familia donde no nos comunicamos. Saquémonos tiempo todos los días, papá, mamá, hijo, hija. Sácate un minuto para estar con un integrante de tu familia en buena onda, con un momento alegre. Puede ser un chiste, un juego, puede ser una situación que te permita a ti sentirte bien. Hacer desde aquello que tú puedas lo mejor, porque ese espacio, ese minuto que tú le vas a regalar a diario, un minuto, no te pido más, un minuto. Ese sería nuestro último tip con Gas y la Gasa que sana. Tómate un minuto para estar bonito con alguien de tu familia. ¿Espero algo a cambio? No. Si regresa, bienvenido. Si no, luego continuamos con nuestro libro de Padres a Hijos. Espero que en poco nos haya ayudado. Nos vemos mañana, Educación Emocional, con Pasti, la cápsula calmante. Recordemos que hoy estuvimos en lunes de Educación Familiar con Gas y la Gasa que sana. Si tienes alguna pregunta o te quedó alguna pregunta sobre alguna problemática familiar, lo puedes dejar en comentarios. Yo subo el video a esta red de TikTok y a mi canal de YouTube. En el canal de YouTube encuentran el video completo.
todo, con los tips, las estrategias. Ahí me aparezco como donde la profe Vero, así me encuentro. Y aquí en TikTok subo algunos apartados de ello y comparto también el link del video completo en mi canal de YouTube. Y me pueden encontrar también en Facebook como Vero, de Verónica, Vero, y aparte Nika, N-I-K, Vero, Nika, por si te interesa agregarme a mis redes. Que tengan un hermoso día, un abrazo para todos, gracias por estar aquí.